Buenas tardes, chicos. Soy Yomira Llerena, asistente de actividades de SCOMI. Le damos la bienvenida al introductorio de fisiopatología. Chicos, para comenzar ya debieron realizar el pretest. Este va a cerrar a las 4:45. No se olviden de realizar el post-test que será enviado al final de la charla mediante esta plataforma. Recuerden que no deben reenviarla por el grupo de WhatsApp. Ambos tienen que ser rellenados para poder generar su certificado, el cual es válido por 5 puntos de intercambio. Y la charla del día de hoy va a ser llevado a cabo por el ponente Rubén Isaía, quien es quinto superior de la promoción 2022-2, miembro de SCOMI Sociedad USMP y también asesor de matemáticas del 2023-1. Sin más que decir, empecemos la charla para la cual le pedimos a todos su atención y que apaguen todos sus micrófonos para no interrumpir al ponente. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirla al final de la charla y yo se la haré llegar a Rubén para que pueda responderlas. Puedes empezar, Rubén. Muchas gracias por aceptar ser ponente el día de hoy. Sí, hola, buenas tardes. Ahora voy a presentar para que puedan ver toda la exposición. ¿Me puede dar? Gracias, ya, gracias. ¿Se puede visualizar? Sí, sí se puede. Ya, genial. Ya, ahora mi cámara. Creo que no se puede ver, tengo un problema con eso. Bueno, no importa. Ah, sí, sí se puede. Bueno, buenas tardes, chicos. Yo soy Rubén. Ya me presentaron. Voy a exponer el introductorio. Lo que más importa de ese introductorio es cómo se va a llevar el curso, qué es lo que viene, no viene. Los docentes también, algunos que tienen dudas, si califican bajo o alto. Todo depende de verdad y siempre de cómo cada uno se desenvuelva. Para empezar, acá tenemos los libros que el profesor en su momento que enseñaba, que se llama el profesor Volarte, no me acuerdo su nombre, pero se apellidaba Volarte. Él ponía en su sílabus una infinidad de libros y al final dijo en la teoría presencial, básense del libro de la fisiopatología del autor Port, entonces todo vendría de ahí, según él. Así que lo leímos todos mis compañeros y les comento de que es un buen libro, aunque como siempre no hay uno mejor que otro, siempre se complementan, pero el libro base que comentó el profesor Volarte es el Port y además de sus diapositivas que presenta y clase que da de cómo explicar un caso clínico, pues ya es diferente, pero es el libro que recomiendo. Luego está la fisiopatología de Silvernack, que yo les recomiendo, porque yo la verdad cuando veo letras me estreso, no aprendo. Entonces, este libro lo que tiene la ventaja es que te resume todo en esquemas, o sea, es bien bonito. Cuando tengan la oportunidad de comprarlo o lo tengan en PDF, porque si está en PDF, es muy bonito y cuando tengan exposiciones, sus esquemas son bien didácticos. Es una cara el esquema y a la otra cara está la explicación del esquema. Entonces, no hay motivo para que no se pueda entender bien. Y como algunos somos de la San Martín, tenemos el Clinical Student y en el Clinical Student tenemos acceso a estos libros del Elsevier. Entonces, este libro es de la fisiopatología de la ciencia del cómic, porque también se lo recomiendo. Porque si no entienden el port, porque obviamente también hay temas que no se explican bien, pueden irse a ese libro de Química aquí. Así que estos son los libros que yo recomiendo que tengan. La mayoría está en PDF, si no tienen la oportunidad de comprárselo. Si tuviese la oportunidad, cómprese el port. El de Cybernax está en PDF también, así que necesidad tampoco hay de tener el físico, a no ser que les guste. Bueno, esa es la pequeña parte de la bibliografía. Ahora vamos a ir a la parte de cómo se desarrollan los seminarios. Y cada clase va a tener una metodología que se van a dividir en grupos. Van a ser grupos de 4 o 5, dependiendo de qué tan grande sea su salón. Y van a tener que exponer.
lo que van a tener que hacer es hacer primero una pequeña introducción. En esa introducción explicar primero la fisiología del aparato o sistema que estén explicando. En este caso voy a exponer el reflujo gastroesofágico, así que tendremos que hablar un poquito de la fisiología del sistema digestivo. Entonces ahí darán una pequeña introducción. Luego tendrán que hablar una pequeña de cómo de lo normal pasó a lo anormal, o sea, la fisiopatología. Hablar un poquito de los factores de riesgo y terminar con el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticar? Entonces, más o menos así se lleva la metodología de los seminarios. Fisiopatología solo se divide en teórico y seminario, así que 50-50. Y los seminarios, como ven acá, se basan en esto, casos clínicos. Generalmente vienen dos casos clínicos por cada clase. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer el caso uno, por ejemplo, acá les ponen un caso, y en su grupo dividirse, ¿no? Entonces, es poner alguien que exponga la introducción del reflujo gastroesofágico, otros los factores de riesgo para adquirirlo, otro la fisiopatología y otro cómo diagnosticarlo. Entonces, así más o menos se va llevando. Y yo les digo un consejo. Algunos profesores piden resolver esta guía, otros no. ¿Y por qué digo otros no? Porque al final ni lo revisan. Al final, al cabo, que va a aprender somos nosotros, no ellos, porque ellos ya han pasado toda la carrera. Así que yo les recomiendo sinceramente de que resuelvan este pequeño cuestionario que tienen acá, porque ustedes van a tener una evaluación con opciones múltiples. Entonces, las preguntas no siempre se repiten o se parafrasean en base a estas preguntas, en base a este cuestionario. O sea, aquí más o menos están las respuestas que pueden aparecer. Y las preguntas tampoco son tan rebuscadas ni memorísticas. Es más, mm, es más por descarte o, o por lo más obvio, por así decirlo. En fisiopatología aquí es este curso, en el caso de San Martín, yo siento que lo llevan bien, pero no le dan mucha importancia, porque hay otros cursos que le dan más esmero. Acá más fisiopatología como que lo tienen de lado, pero eso es lo único diferente. Y entonces, ya, eso sería el seminario. Y bueno, esto no es un examen que típico, pero así más o menos le dan un papelito y le ponen las claves. Y ya, solamente tienen que marcar, o sea, nada más, o sea, se puede hacer por descarte. No se preocupen. Pero eso sí, no me vayan pues a la clase sin ver, pues, ¿no? Al menos un video, o ver un libro, o leerse el tema, ¿no? Porque si no me hacen eso, ya, pues tampoco esperan un 20. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de reflujo esofágico. Lo hemos dividido en cuatro partes. Aquí van a ver el primero como que un tipo de ejemplo, cómo tienen que hacer sus posiciones, ¿no? Primero, definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la primera parte que vamos a ver. Luego, ver cómo se dio este mecanismo fisiopatológico para este reflujo gastroesofágico, que por sí es ERGE, por si una vez lo leen así, ¿no? Y luego, ver sus manifestaciones y al final, ver cómo reconocer los signos de alarma. Entonces, ya. Bueno, introducción. Nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo el esófago, continuando más adelante, y luego tenemos el estómago. Aquí van a haber esfínteres que van a ser bien útiles en el caso que nosotros tengamos que evitar, por así decirlo, que regrese los alimentos o el bolo que estamos ingiriendo. Por eso vamos a tener el esfínter esofágico superior o el esfínter esofágico inferior. Es por eso que él dice que se dice que el esófago es una porción del tracto gastrointestinal que contiene la faringe, que es la parte de aquí, y va a servir como transporte en su función de conducto o como esfínter para evitar un reflujo. En el caso de que el contenido acá del estómago, porque sabemos que aquí hay ácido clorhídrico, vuelva y dañe las células que se encuentran aquí en el esófago, que es muy peligroso porque no está hecho para soportar la acidez del estómago, porque de por sí el estómago tiene varias capas que vimos y es más, hasta bota un moco para evitar esa acidez y mantenerlo protegido. En cambio, el esófago no tiene esa capa protectora y tiende a generarse otro mecanismo de adaptación para evitar ser dañado, que pueden ser más riesgosos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí vamos a tener
como vimos, interno o externo, que van a evitar el reflujo. Y bueno, acá vamos a tener una imagen bien bonita, ¿no? Aquí ven el esófago y acá la continuación con el estómago y su fondo. Como ven acá, acá está el esfínter esofágico inferior, que también se le llama cardias, que aquí cuando se activa, se activan como dos bolitas que lo aprietan y evitan que este ácido retorne hacia arriba. Y así las enzimas que se liberaron, que por ejemplo esa pepsina que se activó porque antes fue pepsinógeno, degrade o genere una erosión en este esófago. Listo. Bueno, ahora vamos a definir qué es este reflujo. Es el resultado, como mencioné, del ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por encima de la unión gastroesofágica. Como vimos, es unión gastroesofágica, por su nombre lo dice, gastroesofágica, con producción de síntomas o lesión esofágica, que más adelante vamos a ver qué lesiones me va a dar y por qué me va a dar esos síntomas característicos de ardor, retroexternar como parecido a una angina, o sea, como si tuviese un infarto, que en muchos casos se confunde con ello, pero no necesariamente dolor en el pecho va a ser consecuencia o debido a un posible infarto al corazón. También puede ser en estos casos por un reflujo de ácido estomacal. Entonces, por eso es importante poder saber la fisiopatología de esta enfermedad. La importancia es evitar su incremento, como en todas las enfermedades. Siempre queremos mantenerlos en una baja prevalencia. Esta enfermedad se asocia a una alta morbilidad. Se dice que es multifactorial porque no solamente va a depender de un factor, va a haber varios factores. Y se relaciona con presiones graves. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que había una adaptación del esófago que le iba a ayudar a poder soportar ese ácido, porque el cuerpo humano no se va a quedar sin hacer nada. Lo que va a hacer es actuar, pero esa manera de actuar no va a ser la correcta o no la mejor y puede generar lo que todos no queremos, una lesión premaligna y que posteriormente nos lleve a un cáncer y, y aún peor, a un cáncer, una metastasis, ¿no? Un cáncer metastásico. Bueno, en la fisiopatología, vamos a ver aquí en este esquema, lo que va a pasar es que, como vamos a pasar como un cuentito, ¿ya? Aquí Juancito come su pollito broster. Come, come, come y baja la comida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este esfínter esofágico inferior se va a relajar y a la vez que baja, se va a cerrar. Y el cardias o este esofágico inferior se va a abrir y luego cerrar. Va a ser unos momentos peristálticos para que este alimento pase. Y aquí posteriormente se dé la comida. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si esto no, si esto se da al revés? O sea, si disminuimos la presión del esfínter esofágico inferior. Oh, entonces, si ya esta presión que era para evitar el reflujo ya no se da, entonces todo este contenido ácido va a regresar. Entonces lo que va a hacer es darme esta patología, pero solamente se puede dar por el aumento de la frecuencia de relajación de este esfínter. No, también pueden haber factores externos que puede ser por ingerir yo mismo alimentos que ayuden a poder relajar este esfínter. Por ejemplo, el café. El café es capaz de relajar estos músculos que tienen aquí este esfínter y abrirlo. El chocolate y el alcohol. También hay un fármaco que es un calcio antagonista, que de por sí, cuando nosotros queremos que el músculo se contraiga, necesita calcio. Entonces, si le damos un calcio antagonista, esto puede tender a evitar que se contraiga este músculo y se mantenga relajado. Entonces, tendremos el riesgo, otra vez, de que se dé el retorno del ácido hacia el esófago. ¿Cuál podría ser otro factor de riesgo? La obesidad. Nosotros sabemos que en la obesidad vamos a tener un,
una circunferencia abdominal muy marcada, muy grande. Y generalmente en el abdomen se acentúa las grasas, estos adipocitos. Entonces, estos adipocitos van a tender a generar una presión contra las vísceras, generando no de por sí una, una fuerza retrógrada intensa, pero sí un estado inflamatorio crónico que a la larga puede hacer que se regrese el contenido estomacal. Otra es el embarazo. Cuando se da el embarazo, nosotros sabemos que el útero empieza a agrandarse porque está adentro de ahí el feto que se está empezando a desarrollar. Entonces, mientras más se agranda, va generando presión contra otros órganos. Uno de ellos va contra el estómago. Entonces, de por sí, esta presión que genera el útero contra el estómago también puede ser un factor de riesgo. Y otro puede ser el retardo del vaciamiento gástrico. Nosotros sabemos que las grasas también tienen que ser digeridas. Entonces, y estas grasas demoran más de por sí. Entonces, aquí está el esfínter pilórico, se cierra mucho más para hacer que se degraden más estas grasas y se demora mucho más este vaciamiento. Por eso es que tiende a llenarse más el contenido estomacal y puede regresar. Entonces, este desbalance entre el abdomen y el esfínter va a generar lesiones. Y, pero ya hemos hablado cuáles son los factores, ¿no? Que me van a generar ese desbalance, pero de por sí el cuerpo tiene que hacer algo, ¿no? No se va a quedar sin hacer nada. Entonces, el cuerpo, frente a esos factores lesivos, va a hacer que el contenido intraabdominal, o sea, va a hacer que los órganos se relajen, pero no siempre lo va a hacer. Por eso que estas respuestas van a ser por momentos pequeños, que a la larga no lo va a poder soportar y se va a dar una enfermedad. Y otros van a ser estos factores protectores. Por ejemplo, aquí se llama el aclaramiento esofágico, que o en otras palabras es cuando yo les comenté que el peristaltismo del esófago, que hace que pase el alimento, no solamente pasa el arroz, el pollo, las proteínas, sino también pasa con nuestra saliva. Esas enzimas que teníamos de la milasa salival, o la tialina, como algunos lo conocen, este, de por sí funcionan en medio alcalino. Entonces, el esófago se llena de este medio alcalino, se empieza a generar un ambiente más, con un pH más clarito, así lo digo yo. Pero no siempre este medio alcalino va a soportar el medio ácido que es mucho más intenso del estómago, pero ayuda de cierta manera a evitar que se generen estas lesiones. Y bueno, aquí vamos a ver el mecanismo ya de cómo se dan estos síntomas, ¿no? Ya hemos visto los mecanismos para que se dé el reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles son esos mecanismos para que se dé esta enfermedad? El reflujo con el contenido, ¿no? Que yo mencioné, el pepsinógeno con el ácido clorhídrico, que de por sí el pepsinógeno con el ácido clorhídrico se convierte juntos en supepsina, la cual va a ser la enzima activada que posteriormente me va a generar estas lesiones en el epitelio esofágico. Entonces, y otro mecanismo, ¿cuál sería? Cuando el factor lesivo le gana al factor protector que vimos, ¿no? Con ese aclaramiento esofágico, con ese pH alcalino que tiene nuestra saliva, que va a disminuir pero, o sea, en otra palabra, que se disminuye porque la saliva que neutraliza este ácido ya no puede compensar este ácido del estómago. Entonces, le gana y genera un daño. Entonces, estos mecanismos que van a favorecer el daño van a generar una inflamación aguda, una inflamación inicial, en otras palabras. Lo que va a hacer es que el epitelio se erosione, así como, así como, en otras palabras, tienen acá su techito y tienen sus capitas, ¿no? Sus ladrillos. Lo que va a hacer este ácido es que este, este epitelio se rompa y se vaya descamando. Y se vaya, y se vaya, y se vaya. Y así se va generando heridas en el esófago. Y esta lesión epitelial va a variar, o sea, las lesiones van a variar.
por el tipo de contenido, dependiendo de cuánto ácido se ha liberado, no solamente puede ser la pepsina, sino también pueden hacer determinadas comidas, por ejemplo, un ceviche con harto limón. El tiempo de exposición, qué tanto tiempo ha estado expuesto el epitelio a este ácido y el volumen, porque no es lo mismo 10 mililitros que 10 litros, no puedes exagerar, pues 10 litros, no, pero no es lo mismo. Y luego esta lesión va a generar una inflamación. Cuando sea una inflamación, la zona inflamada va a generar un aumento de la vascularización, va a generar que vengan más, que se cierre esa herida. Va a llamar a plaquetas, va a llamar a células, a macrófagos, va a llamar a varias células poder, ah, para poder solucionar esta inflamación. Y lo que va a hacer es que si esta lesión no se logra compensar, se va a convertir en una lesión crónica, la cual el epitelio se dio cuenta de que de por sí no puede soportar este ácido. Entonces, ¿qué se pone a pensar? Si yo tengo un epitelio acá, tranquilo, que no es capaz de soportarlo, ¿por qué el estómago puede? Pues se pone a pensar en el esófago. Pues el estómago tiene una célula especial es su célula caliciforme, es capaz de liberar un moquito que hace que todo este medio se proteja y no se haga daño. Entonces el esófago dice, bueno, entonces ¿por qué yo no puedo tener esta célula caliciforme, ¿no? Que me libera este moquito, este moco. Entonces lo que hace es cambiar de epitelio. ¿Y cómo se llama ese proceso? Metaplasia. Y este se llama un mecanismo de adaptación celular. Y esta metaplasia de epitelio eh, a epitelio gástrico se llama esófago de Barrett. Y esto va a ser una condición premaligna que nos va a tener un factor de riesgo a poder generar un cáncer. Y eso es peligroso. Es por eso que es tan peligroso esta patología, porque tenemos el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, si nosotros tenemos una desregulación proliferativa a nivel genético, podemos ya generar lo que nosotros ya tenemos en el miedo, ¿no? La displasia, que es el riesgo de neoplasia. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se quede en una lesión inicial, más no en una lesión crónica. Y como le mencioné, ¿no? Esta inflamación tisular, como le comenté, se va a inflamar y va a tener que repararse. Y en esta reparación se va a generar una fibrosis. O sea, todo huequito tiene que taparse. O sea, este hueco que se fue tiene que taparse, pero no va a quedar igual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generarse ya no una capa delgada, sino una capa mucho más gruesa. Si esta capa, por ejemplo, era 1 centímetro, ahora será 2 centímetros. Pero esos 2 centímetros ya no van a ser igual de móviles, ya no van a ser igual de elásticos, sino va a ser 2 centímetros tiesos, bien rígidos, lo cual va a afectar a nuestro esófago, porque nuestro esófago va a hacer estos movimientos peristálticos. Y si nosotros le quitamos su capacidad de distenderse y de moverse, pues va a ser un movimiento mucho más lento. Entonces esto genera mucho más riesgo. Es por eso que, si ven acá, normalmente el esófago es así. Y si se da la fibrosis, se va achicando y se genera este pequeño diámetro que ven aquí, que no es lo que se espera, porque un esófago tan grande para que se libere como un cuello de botella hasta esta parte va a generar problemas. Y bueno, continuando, aquí ya vienen los síntomas clínicos o los manifestaciones clínicos. Primero, síntomas es lo que nos dicen a nosotros, los pacientes, y signos es lo que nosotros podemos medir, lo que nosotros podemos cuantificar. Más esto como cualitativo y el otro es cuantitativo. Ya. En los síntomas esofágicos, vamos a tener lo típico, ¿no? La pirosis, esa sensación de ardor, de que siente que le arde la boca, le arde el pecho. Epigastralgias, esa sensación también de quemazón arriba del epigastrio. Ese dolor torácico. O sea, ya vemos que hay un síntoma de ardor y dolor que nos está dando el riesgo de que puede desarrollar o puede tener
este, esta patología. Y lo que más nos preocupa es la disfagia, es su dificultad para poder generar estos movimientos peristálticos, su capacidad de poder llevar los alimentos. ¿Por qué? Porque como ya le mencioné, al momento de que hay una lesión inicial, va a tender a repararse y esta reparación no va a ser la misma y va a ser mucho más dura y va a generar una obstrucción como un cuello de botella. Entonces la comida va a demorar en entrar y esto va a generar una disminución de peso. ¿Por qué? Porque tú ingieres alimentos, mas no está entrando todo lo que comes. Entonces, todo lo que llega al intestino delgado, que es donde se absorben tus nutrientes, ya no va a ser lo mismo. Por lo tanto, bueno, este intestino está más feo. Por lo tanto, ya no va a ser absorbido de la manera correcta y puede generarse problemas metabólicos y de nutrición. Los síntomas extraesofágicos se les llama a esta parte, bueno, para explicarlo, acá tienes tu aparato respiratorio, ¿no? Acá está tu esófago y acá está justo esta unión con la tráquea, justo esta bifurcación. No sé si se logra ver. Vamos a darle un zoom. Justamente en esta bifurcación, ya les expliqué que acá viene el ácido, ¿no? Sube, 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 sube. Y hay una pequeña parte que no hemos logrado ver que justamente esta unión entre la epiglotis y el esófago, imaginemos que justamente sale el ácido y este epiglotis se abre y yo respiro y normalmente respiro aire y también realizo unas microaspiraciones de ácido. Entonces ya no solamente me está afectando el esófago, ahora también me está afectando el aparato respiratorio. Me va a generar ese tipo de tos, me va a generar laringitis y un tipo de asma, porque el ácido está llegando ya a mi aparato respiratorio. Y esto se da por unas microaspiraciones, o se le dice también macroaspiraciones, porque dependiendo de la cantidad de ácido que se logra aspirar de esta unión, va a generar esta, estos síntomas de tos, laringitis y asmas. Y lo que se propone, o sea, generalmente, que se establece, que generalmente es todos los legítimos, se propone que más adelante se va a desarrollar faringitis, sinusitis, otitis media, fibrosis pulmonar, idiopática. Idiopática porque como que no tiene un origen establecido, pero así te viene el paciente y al final te das cuenta de que fue por este mecanismo por el cual le dio estos síntomas. Y los signos, vamos a tener lesiones dentales, porque este ácido pues también va a poder dañar este esmalte de nuestros dientes. La pérdida de peso no intencionada, que también se relaciona con el cáncer, pero no solamente por el cáncer, ya vemos también que se relaciona con la disfagia, porque tenemos este esfínter esofágico inferior que está más pequeño como un cuello de botella y no me permite poder hacer que ingrese todos mis alimentos. Y va a haber aquí una masa epigástrica, como les mencioné. Al momento de intentar reparar esta lesión inicial o lesión aguda, va a haber una fibrosis consistente, una fibrosis dura. Y esta fibrosis va a hacer que se palpe como unas pelotitas y no va a y va a evitar, y va a ser un signo que podemos determinar si hacemos el tacto. Y unos síntomas, una clasificación que se realiza una clasificación que se hace por endoscopía se le ha llamado Los Ángeles, clasificación de endoscopia de Los Ángeles, que aquí se va a determinar qué tanto se ha dañado nuestro esófago en base a este instrumento. Y aquí lo vamos a tener. Vamos a tener lesiones no confluentes, que ya las voy a mencionar, y lesiones confluentes. Bueno, como su propio nombre lo dice, confluentes es que están en conjunto, o sea, están unidos, y no confluentes que no están unidos. Entonces vamos a tener lesiones tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Lo que va a pasar es que vamos a hacer este estómago, lo vamos a cortar, lo abrimos y vamos a ver aquí la mucosa y aquí la parte que va a estar el daño de este tubo esofágico. Entonces, y aquí van a estar las confluencias del daño. Como pueden ver acá, la lesión tipo A va a ser no confluente porque miren, va a agarrar esta parte, pero no está unida y otra parte. Y otra parte. Como pueden ver, son pequeñas partes que son menos de 5 milímetros. En cambio, la lesión tipo B, vamos a tener lesiones mucho más notables. Miren, aumenta el tamaño
pero igual no siguen siendo confluentes. En cambio, con el tipo C y tipo D, ahora sí vemos uniones con más del 75%, con menos del 75% unidas, y la otra que es con mayor del 75% del daño de este esófago que se está realizando. Entonces, más o menos así es como se trata de clasificar las lesiones que se dan en este tipo de patología. Y bueno, en conclusiones, como le mencioné, tengan cuidado cuando a ustedes se les presente estos tipos de personas que les dicen que les arde el pecho, o les duele el pecho, les arde, porque no necesariamente a uno cuando le viene a la cabeza y dice eso, ah, pues puede ser que le duele el corazón, no sé, o, o le dice, justamente detrás del esternón, le va a decir. Entonces, no necesariamente va a ser que tenga un problema cardíaco, puede ser también que tiene un problema, de reflujo. Entonces, hay que irnos a pensar más allá, no darnos una idea. Y bueno, evolución es una patología de alta prevalencia, pero se relaciona más con la edad. En mayores de 40 años está más relacionado. Tiene una alta morbilidad. Y ese factor de riesgo va a ser embarazada, como ya les mencioné, por el hecho de que en la gestación aumenta el tamaño del útero. El varón, mayor de 40 años. Y el consumo de fármacos, como les mencioné, los cancerotagonistas o alimentos como el café, el chocolate, bueno, el alcohol no es un alimento, pero el alcohol, que van a alejar este filtro efecto inferior. Y la obesidad, que va a ser una inflamación crónica de todo el cuerpo y va a generar una pequeña o una constante presión retrógrada de los órganos para que empujen el estómago y vuelva a darse y regrese el contenido estomacal al esófago. Y como les decía, los típicos síntomas, la pirosis, sensación de quemazón, epigastralgias y su asma, que generalmente no es un asma, o sea, asma entre comillas, porque va a ser por microaspiraciones del contenido ácido hacia el aparato respiratorio. Y lo que debemos preocuparnos es la pérdida de peso y una disfagia progresiva, porque esto va a ser relacionado a que ya presenta un esófago de Barrett con esta metaplasia, que más adelante se va a convertir en una displasia, y más adelante ya tristemente ya se nos va el paciente. Y bueno, va a haber diagnósticos clínicos, como ya vimos, con clasificación de Los Ángeles, y va a haber y este estudio endoscópico que va a permitir clasificar estas lesiones, ¿no? Identificar muestras para la patología. Y bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero que les vaya bien este curso. Este curso no es pesado, es el curso más relajado del ciclo. El más pesado va a ser farmacología. No porque es difícil, sino por los nombres, no más. Eso no le va a molestar. Pero eso sería todo por mi parte, chicos. Espero que les haya servido. Y si no entienden un tema, mi recomendación es siempre vean un video. Porque mejor entra por los ojos que por letras. Así. Y bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguna duda? Pueden generar. Muchas gracias, ponente Rubén, por la excelente ponencia. Esperamos poder contar contigo para próximas actividades. Bueno, chicos, ahora los que tengan alguna duda por aclarar acerca del tema, le escriben por el chat y yo se les estaré leyendo al ponente. Una vez más, gracias Rubén por la excelente ponencia del día de hoy y a todos ustedes también por la atención prestada. Para finalizar, paso a recordarles que dentro de SCOMI se llevarán a cabo diferentes charlas, trivias y ponencias dentro de nuestro comité. Justo hoy también tenemos otro introductorio en la noche, a las 8 de la noche. Ahora les voy a estar enviando el post-test. Este va a estar abierto durante 15 minutos para que puedan resolverlo. Por favor, chicos, no reenvíen el post-test por el grupo de WhatsApp, ya que validaría su asistencia. Y recuerden que deben aprobar este post-test, 3 de 5 preguntas para obtener su certificado. Voy a cortar la llamada dentro de 5 minutos para que todos puedan acceder al link y no tener problemas. Muchas gracias, chicos. Esperamos verlos en próximas actividades.